Vamos entonces a Unit 7 y vamos a, como digo, toda esta unidad está dedicada a el passing. ¿Ok? Yo creo que, bueno, vamos a ver el past, porque tenemos, por un lado, si veis, el past simple del verbo to be y el past simple de cualquier verbo, que ese, digamos, es el que no es que sea más difícil, pero sí en el que hay que decir algo más y por lo tanto al que tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo. Y bueno, pues yo creo que puede ser posible que hoy empecemos a verlo o incluso verlo entero. Pero bueno, no vayamos prisa, todo a su tiempo. Vamos a empezar por el primero, que es the past simple of being. Eh, Al igual que el presente, la forma de presente del verbo to be, que la vimos, pues ya veis en la unidad uno, donde se ve aparte, estudiábamos aparte, ¿no? Estudiábamos que el presente de to be, yo soy, yo estoy, tú estás, tú eres o tú pareces, era I am, you are, he, she, etcétera. Es decir, teníamos tres formas verbales, is y are, que se relacionaban con sus personas gramaticales correspondientes, pero que lo apartaban, hacía que el verbo to be, ese presente, lo hiciera de forma totalmente diferente al resto de los. Ya vimos en la unidad 3 el present simple y ahí ya pudimos comprobar, pudimos ver, aprender cómo se hace ese presente simple con cualquier. Bueno, pues ahora seguimos ese esquema, lo que pasa es que está todo en la misma unidad, ¿no? No hay que esperar a unidades posteriores. Bueno, el pasado simple de to be, al igual que el presente, lo hace to be de una manera propia, con sus propias formas verbales, ¿vale? Que concretamente serían dos, was y were, ¿vale? Para decir estuve, yo era, parecía, ellos eran, etcétera, etcétera. Was y were. Y cada una de ellas, was y were, pues lógicamente están asociados a unas personas gramaticales. I, he, she o it, es decir, cuando el sujeto de la oración sea una de esas personas gramaticales, uno de esos pronombres, o un sustantivo que yo pueda cambiar por he, she o it, será entonces was. Cuando el sujeto sea you, we o they, o bien un sustantivo que pueda ser sustituido por uno de esos pronombres, la forma del to be en pasado será were, ¿vale? Así que yo creo que es un poco más sencillo porque encima solo tenemos dos formas, por lo tanto solo hay dos grupos de sujetos, ¿no? Was con I, you, con I, he, she, it, where con you, we, and they. Y el procedimiento para luego hacer los ejercicios y demás es exactamente el mismo que hemos visto tantas veces, ¿no? Es decir, yo me fijo en el sujeto, sea el tipo de ejercicio que sea, me fijo en el sujeto, me fijo en qué tipo de frase es, si es afirmación, negación o pregunta, y con esa información yo ya sabré, podré determinar cuál es la forma de to be o was o were que tengo que utilizar, ¿vale? Evidentemente, y bueno, ya lo estáis viendo ahí porque pone affirmative, este was o were se va a presentar en forma afirmativa, negativa e interrogativa, donde el único cambio que se producirá será el del verbo. Y en la interrogativa sí que habrá un cambio en el orden, como ya sabéis, de los elementos de la frase. En la afirmativa, pues lo que estáis viendo, sujeto, verbo, complemento, ese es el orden que venimos viendo desde casi que desde el principio del curso de la frase afirmativa. En el caso de que sea was, pues con ese sujeto, was y complementos. Por ejemplo, she was a very good student at school. Sujeto was y los complementos. Ella era una buena estudiante en el colegio. Was she? Was. I was at the New Year's Eve party in London. Estuve en la fiesta de Nochevieja en Londres. Como es I, was. Y en el caso de la afirmativa con where, el sujeto you, we, they, where y los complementos. My brothers were excellent drivers for many years. No, mis padres, perdón, mis hermanos fueron unos conductores magníficos durante muchos años. We were at home yesterday evening. Estábamos en casa ayer por la tarde. ¿Ok? En las oraciones negativas, igual, was para unos sujetos, were para los otros, pero claro,
El orden es el mismo, sujeto, verbo, complemento, pero claro, como digo, ya cambia porque was y were tienen que ir en forma negativa. Recordad que la forma negativa, lo más habitual, es que se presente como una forma contraída, ¿vale? Wasn't, en el caso primero, y weren't, en el otro. Pero totalmente gramatical, totalmente posible utilizar la forma completa. Was not o were not, ¿vale? Así que los ejercicios, como ya vengo diciendo desde el principio, utilizáis la que venga más cómoda, la que mejor se os quede, o podéis utilizar las dos, primero una, luego otra, como se quiera. Lo importante es que sea la forma correspondiente, negativa, al sujeto de la frase que tenéis que completar u ordenar o lo que sea. Sujeto wasn't o was not a los complementos. He wasn't a teacher of English at my school. No fue un profesor no fue profesor de inglés en mi colegio. I was not at the New Year's Eve party in London. No estuve en la fiesta de Nochevieja. O con were, pues sujeto, weren't o were not y los complementos. The children weren't in that concert last weekend. Los niños no estuvieron en ese concierto la semana pasada. We were not at home yesterday evening. No estábamos en casa ayer por la tarde. Recordad que siempre afirmación, negación siguen el mismo orden las frases, sujeto, verbo, complemento, y que ese orden se altera, ese orden cambia en la pregunta. Ahí lo estáis viendo. La estructura básica de la pregunta con was o where es was o where, sujeto y los complementos. ¿Vale? Ese es el cambio que se produce en ese orden de los diferentes elementos que componen la oración. ¿Vale? Sujeto, verbo, complemento en la afirmación y en la negación y, como es habitual, con ese cambio en la pregunta, was o where, el sujeto y los complementos. Was he a good teacher of English? ¿Él era o fue un buen profesor de inglés? Was, sujeto, complemento. Were the children in the swimming pool? ¿Estaban los muchachos, los niños en la piscina? Were, sujeto, complemento. ¿Vale? Si yo quiero hacer una pregunta con was o where en la que haya una question word, pues como siempre, como es la regla, esa question word, el what, el where, el when, etcétera, va al principio, se coloca al principio de la pregunta, es la primera palabra de la pregunta. Where was Susan last weekend? ¿Dónde estuvo Susan el pasado fin de semana? What time were you at home yesterday evening? ¿A qué hora estabais en casa ayer por la tarde? ¿Vale? Ya sabéis que el tipo de respuesta es diferente si se trata de una pregunta de sí o no, es decir, sin question word, o una pregunta con question word. Si es de las primeras, si es de yes o no, ya sabéis que es la respuesta corta. Pues en el caso de was y where, la respuesta corta seguirá la misma estructura. El yes o el no, la coma, el pronombre o la persona gramatical, pronombre personal correspondiente que le venga bien, que corresponda al sujeto de la frase, y luego was o wasn't o where, weren't. Was he a good teacher of English? Yes, he was. Oh, no, he wasn't. Podría haber sido yes, she was, no, she wasn't, yes, I was, no, I wasn't, etc. Were the children in the swimming pool? Yes, they were, or no, they weren't. O yes, we were, no, we weren't, yes, you were, no, you weren't, que sea. Y las que llevan question words, las preguntas con question word, siempre recordad que respondemos con una frase completa, sujeto, verbo, complemento. Where was Susan? Where was Susan last weekend? She was in Seville with her cousins. What time were you at home yesterday evening? We were home at 8. Sujeto, verbo, complemento. ¿Vale? Pues poco más hay que decir, porque bueno, esta indicación última, nada, esto no hay que verlo, no lo vamos a ver. Vamos a hacer un breve ejercicio, ¿vale? Si os parece, para un poco afianzar esto y pasamos ya al past simple de cualquier verbo. Eh, perdón, que voy muy rápido. Bueno, estamos dentro del apartado del past simple, del verbo to be. Estamos ya al final del todo, donde hay enlaces. Y vamos con el número 2, el ejercicio 2, en donde
es un ejercicio de ordenar frases, ¿vale? Nos va a venir bien para la estructura de la frase y para nuevamente ver cómo was va con unas personas y where va, ¿vale? Pues bien, lo hacemos y enseguida estamos.
¿Qué tal? Ya lo tenemos. Damos un poquito más de Sí, tiempo. Nosotros lo tenemos ya, ¿sí? sí, sí, Ok. Bueno, en los ejercicios de ordenar siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que, a ver, bueno, esto es porque es muy específico de was y where, pero si se utilizaran otros verbos y tal, siempre recomiendo identifica el sujeto, identifica el verbo, mira de qué tipo de frase es, afirmación, negación o pregunta, y ya luego le ordenas tú. Bueno, la primera, como hay por ahí una question mark, pues tiene que ser un question. A ver si me deja arrastrarlo. Pues, no me deja. Bueno, lo escribo directamente si me deja escribirlo. Tampoco me deja. Bueno, pues, ¿habéis tenido problemas para Eh, no, arrastrar? yo lo hago en la hoja. Ah, perfecto, mejor. Pues mira, vamos a A lo mejor pasar de. pulsando y no arrastrando, no, no, tampoco. A ver, mira. Sí que pulsando, gracias, David. Were you Ah, at work this morning? Okay. Were you sí, at work this morning? Yes, I was. No, I wasn't. Una pregunta sin question word, ¿no? El siguiente. I was, was in London yesterday. Si habéis puesto I was yesterday in London, gramaticalmente también es posible. Lo que ocurre es que, bueno, normalmente el inglés tiende a preferir que las expresiones de tiempo vayan al final de la frase, ¿vale? ¿Veis? Como antes era you, pues es where. Ahora es I, es was. They were in a restaurant last night. Estuvieron en un restaurante anoche. Otra de las cosas que vamos a estudiar es en este unidad son las expresiones de tiempo que van precisamente con el past. Ahora, otra cuestión, este tiene además question word. Where was your mother born? ¿Dónde nació tu madre? Where was your mother born? Y las dos últimas, five, my teacher, no, my grandmother was a teacher, ¿no? Mi abuela fue una profesora, grandmother was es ella, y I was born in Paris. Nací en París. ¿Ok? Ya digo, bueno, con was y where, simplemente teniendo claro cuáles son esas formas y las personas gramaticales, los sujetos con los que van, no problem. Ok, bueno, pues paramos aquí esta parte.